Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Bien, hoy en Preguntas y Respuestas, a pesar de que en su oportunidad se lo contestó John MacArthur, se lo vamos a contestar nosotros también, ¿no? La pregunta es, ¿existieron las pastoras en las iglesias del Nuevo Testamento? Esta pregunta la he recibido bajo diferentes variantes y hoy que he querido aclarar esta duda que parece existir en diversos creyentes de distintas denominaciones, para lo cual procuraré abarcar todos los diferentes ángulos de esta consulta. Aquellos cristianitos que no se preocupan por lo que Dios ha dicho en su palabra, no tienen ningún problema para aceptar esto y muchas otras cosas que se han añadido en la iglesia moderna. Pero un creyente que desee ser fiel a su Señor tendrá necesariamente que poder demostrar con la Biblia dónde aparece al menos una mención de una iglesia del Nuevo Testamento que se cite a la esposa del pastor como pastora, o el caso de una iglesia donde una mujer ejerciera como pastora. Así que si tenés el versículo y que dice que era pastora, aquí 11, 36, 28, 11, 36, 29, 44, 35. Evidentemente que en todo el Nuevo Testamento no existe ni una sola vez un caso donde se registre una mención de una pastora, a la esposa del pastor o de una mujer que tuviera esa responsabilidad conferida por el Espíritu Santo. Algunos contumaces, al carecer de argumento bíblico, dicen, apoyándose en su propio raciocinio y simplicidad, dejando de manifiesto su desprecio por la palabra de Dios, dicen con una ignorancia que sorprende que ellos las llaman pastora por respeto a sus pastores, intentando cubrir el hecho real de que son los mismos pastores quienes han otorgado a su esposa de esa investidura. ¡Wow! Mi esposa se llama Adriana. Nada más. Esto queda en evidencia cuando algunos osados tienen la audacia de llamarla simplemente hermana. Prontamente su atrevimiento será reprendido por las autoridades de la iglesia. Ay, ¿por qué la llama hermana? Podemos apreciar claramente que este argumento es un acto de hipocresía para cubrir el verdadero rol de la autoridad que ocupa la esposa del pastor en la nueva jerarquía que ha diseñado a aquellos que cada día se apartan más y más de la Biblia. Además, si este raciocinio simplista tuviera algo de verdad, estaría significando que el Espíritu Santo, los apóstoles y todos los primeros cristianos que registra el Nuevo Testamento fueron irrespetuosos, porque ellos jamás las llamaron pastoras. Ingenuidad de esta magnitud estaría forzando también a que las esposas de los presidentes deberíamos llamarla presidenta, a las esposas del médico, doctora, y a la esposa del ladrón, ladrona, y así sucesivamente, en cada caso para no ser respetuosos. Pero un análisis como este solamente demuestra la ignorancia y fanatismo en que se puede caer cuando dejamos las enseñanzas de la Biblia a un lado para seguir los raciocinios humanos y dictámenes, escuche bien, autoritarios. 1 Corintios 9:5 dice lo siguiente: encontramos que las esposas de los apóstoles que los acompañaban en su viaje y tarea de la iglesia la llaman apóstola, ni tampoco pastora, sino que simplemente el calificativo que le otorga a la palabra de Dios de hermanas. Y esto no fue por falta de respeto, sino porque eso es lo que el Señor establece en la Biblia. El mismo apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, se autodenomina anciano y pastor, que es lo mismo, anciano y pastor es lo mismo. Jamás el Espíritu Santo que inspiró la Sagrada Escritura se dirige a su esposa en los varios pasajes que lo hace como la anciana o la pastora. Algunos obstinados para pretender justificar lo injustificable de que una mujer pueda ejercer el liderazgo de pastor en una iglesia han seguido la técnica propia de la secta y del engañador. Aíslan un versículo del contexto y tuercen la palabra de Dios para dar un barniz de credibilidad a sus mentiras. Estos citan, por ejemplo, el versículo Gálatas 3:28, donde dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces dicen estos señores: ven, ahora en la iglesia Dios no hace diferencia entre los hombres y las mujeres. Pero si esta fuera la interpretación correcta del versículo, entonces tendríamos un tremendo conflicto de contradicciones con los otros muchos pasajes donde Dios prohíbe textualmente a la mujer predicar y enseñar en la iglesia. Y la Biblia dejaría de ser la palabra de Dios porque Dios no puede contradecirse. Dios no es Dios de confusión. Aquí en Gálatas está enseñando que ahora
Todos somos salvos por la gracia y no por la obra de la ley. Eso es lo que afirma en el versículo anterior, en el 26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo se salva el judío, el gentil, el hombre y la mujer. No existe diferencia alguna para la salvación. Antes eran solamente los judíos, porque Cristo había venido para los judíos. Eso es lo que están afirmando. Yo en este pasaje, esto es lo que cualquier lector honesto y sincero comprenderá a través de la simple lectura del contexto. El hombre y la mujer entran a la iglesia por medio de la misma gracia salvadora, pero una vez adentro cada uno recibe responsabilidades y tareas diferentes. Siempre lo que tuercen las escrituras se esforzarán porque usted lea únicamente el versículo que ellos le señalan y jamás explicarán los pasajes que digan lo contrario. Por ese motivo las escrituras dicen lo contrario que dijo el Señor. Jesús mandó escuadriñar las escrituras y estos engañadores te dicen no lea la Biblia porque la letra mata. Se molestan con aquellos que estudian la Biblia, hasta los estigmatizan con nombre peyorativo porque las enseñanzas de la palabra de Dios son contrarias a sus prácticas y doctrinas. El Señor ha sido muy categórico para prohibir que la mujer predique en la iglesia, y esto no es porque la mujer sea menos inteligente o que deba hacer únicamente lavando los platos, no. Como argumentan algunos aquellos que desobedecen a Dios en la Biblia. Dios no habla y enseña exclusivamente a través de su creación, porque todas ellas llevan el sello divino de su creador. Es muy importante notar cómo Dios creó al primer hombre, Adán, y cómo hizo a su esposa. También debemos destacar que Dios llamó en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo, el segundo Adán, y a la iglesia la esposa de Cristo. En la sumisión de la mujer está tipificada la subordinación de la iglesia al Señor, quien es la cabeza de la iglesia, su esposo, pero aunque no logremos entender estas cosas espirituales, porque se ha de discernir espiritualmente, 1 Corintios 2:14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender, porque se ha de discernir qué cosas espiritualmente. Y aunque no logremos entender la lección espiritual que Dios nos quiere entregar por medio de esa simbología, deberíamos someternos y aceptar aquellas cosas que no ameritan ninguna duda, como es lo expresado por Dios para la iglesia en 1 Corintios 14:33. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación. 2 Timoteo 2:11-12, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, ¿quién es el que no permite predicar a la mujer? No somos nosotros, sino el dueño de la iglesia. El Señor, por toda la Biblia, es la palabra de Dios, o un pedacito y la otra no. Muchos se han dicho y se han escrito respecto al nuevo rol que la mujer desempeña en la sociedad moderna y dentro de la iglesia. Movimientos reformistas como el de la liberación femenina y otro han sincronizado sus ataques contra lo que Dios claramente ha mandado en la Biblia. Se podrá argumentar y filosofarle largamente y con excelente planteamiento. Muchos de ellos son muy convincentes, pero todos tendremos que admitir que no son más que razonamientos humanos. La mujer cristiana, que desea realmente agradar a su Señor y ser fiel a Él, tendrá que decir, como todo hijo de Dios, qué quiere que haga, Señor. Y Él le mostrará las diversas funciones las cuales Dios nos ha puesto en la iglesia, porque todo el cuerpo no puede ser boca. Y Romanos 10:15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Naturalmente que Dios no se va a contradecir a sí mismo enviando a una mujer a ser pastora, término que no parece jamás relacionado con las funciones dentro de la iglesia del Señor para la mujer. Finalmente 1 Corintios 3:15 dice, la obra de cada uno será aprobada por el fuego. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, dígame, ¿para qué trabajar en algo que será quemado? Todo aquello que hayamos realizado contra la voluntad del Señor, sin importar toda nuestra sinceridad y esfuerzo personal, no resistirá la prueba del fuego, será quemado. Que el Señor nos otorgue más sabiduría y sumisión a su palabra para que podamos escuchar de sus labios lo bendito en aquel día glorioso, bien buen siervo fiel, y sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Lo que el Señor premiará no será la grandeza de la obra, ni lo destacada o reconocida que haya sido, sino que únicamente nuestra fidelidad a la que Él ha mandado en su palabra. Voy a serle más honesto al margen de eso, ¿no? El movimiento feminista no solo se ha introducido dentro del sistema de la iglesia. Con esto no quiero decir que las mujeres no sean importantes, son súper importantes.
Una mujer fue la que llegó primero a la tumba y descubrió que Jesucristo había resucitado. Una mujer, y como siempre digo, las mujeres son las primeras que se pusieron al frente de la mentira de esta pandemia. Son mujeres médicas, son las que están dando la cara, a pesar de que las amenazan, que la van a meter presa, que le van a sacar los títulos, pero ellas lo siguen haciendo. O sea que la mujer tiene cierto grado de valentía que muchas veces los hombres no la tienen, eso yo lo reconozco. Reconozco porque he tenido 5 hermanas y conocido historias de mujeres que han sido más que valientes, se han esforzado, han criado a sus hijos solas, lo han convertido en hombres de Dios y han sido ejemplo. Por eso les digo que muchas veces el movimiento feminista solamente es para causar problemas. Y más cuando se introduce dentro del sistema de la iglesia pidiendo y muchas veces exigiendo el título de alguien o algo que no existe en la Biblia. Así que tengamos cuidado. Recuerde bien, no existieron las pastoras en la iglesia del Nuevo Testamento. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.